Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Es un tiempo muy glorioso, es un tiempo maravilloso, la segunda venida del Señor en cumplimiento está. Grandes son tus promesas, oh Señor, y hoy están siendo cumplidas. De mi vida tienes el control y todo está sujeto a ti. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad, Rey de Reyes, gran yo soy. Toda la gloria sea para ti, oh Hijo de David. Toda honra sea para ti, Rey de Reyes, gran yo soy. El poder lo tienes tú, mensajero del Señor, pues tú tienes el título de propiedad. Grandes son tus promesas, oh Señor, y hoy están siendo cumplidas. De mi vida tienes el control y todo está sujeto a ti. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad, Rey de Reyes, gran yo soy. Grandes son tus promesas, oh Señor, y hoy están siendo cumplidas. De mi vida tienes el control y todo está sujeto a ti. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad, Rey de Reyes, gran yo soy. Hágase tu voluntad, Rey de Reyes, gran yo soy. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. El profeta Isaías, cuando profetizó de la venida del Mesías, en el capítulo 7 de Isaías, verso 14, nos dijo de la siguiente manera acerca del Mesías que vendría: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora también en el capítulo 9, hablando de ese niño que iba a nacer, verso 6 en adelante dice:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño es quien es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Todos estos títulos están en Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es el Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, hecho carne, hecho hombre entre los seres humanos. Vean qué persona tan grande es nuestro amado Salvador. Es el mismo Dios, hecho hombre, hecho carne en medio de los seres humanos, para con su propio cuerpo de carne tomar nuestros pecados y hacerse pecado por nosotros al tomar nuestros pecados y así hacerse mortal. ¿Por qué? Sin pecado no hay muerte. Por lo tanto, tomó nuestros pecados. Él había dicho: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. También Él había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Continuaba viviendo por toda la eternidad porque no tenía pecado. Había venido por medio de creación divina ese cuerpo de carne que tenía Jesús. Por lo tanto, podía continuar viviendo por toda la eternidad, pero Él solo quedaba. Y el resto de los seres humanos tenía que morir por causa del pecado en ese tiempo, porque ese era el tiempo para el juicio divino caer sobre la raza humana. Pero Cristo tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, se hizo como nosotros. Al tomar nuestros pecados se hizo mortal y entonces murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. ¿Y saben a dónde tiene que ir todo pecador? Toda persona que está con sus pecados. Vamos a ver a dónde fueron los que vivieron en el tiempo de Noé y no creyeron el mensaje de Noé. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo, cuando murió, fue en espíritu, en su cuerpo teofánico, al lugar donde estaban aquellos espíritus encarcelados, aquellas personas que estaban en sus cuerpos, que son espíritus, cuerpos de otra dimensión. Estaban ¿dónde? En la quinta dimensión, que es el infierno. Y allá fue Cristo. ¿Y cómo pudo ir allá? Porque Él llevó nuestros pecados y tuvo que morir como un pecador y tuvo que ir al infierno como un pecador. Pero allí predicó a las almas que estaban encarceladas en el infierno, que es la quinta dimensión, los cuales en otro tiempo desobedecieron. ¿A quién desobedecieron? A Dios. No escucharon la palabra de Dios por medio del profeta Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, 8 fueron salvadas por agua. Ahora, la paciencia de Dios esperaba ¿en qué? Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se construía el arca. Pero cuando ya fue construida el arca, terminaron las labores de la construcción, entonces Dios le apareció de nuevo a Noé y le dijo que dentro de 7 días vendría el diluvio. Vean, dice capítulo 7 del Génesis, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hubo miles o millones de personas en aquel tiempo, hubo muchas religiones en aquel tiempo y hubo muchas personas que asistían a las diferentes religiones, pero hubo un profeta dispensacional, un profeta mayor, con la revelación divina de todas las cosas que iban a suceder en aquel tiempo.
porque no hará del Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y cuando Dios va a realizar algo aquí en la tierra, Él envía un profeta y le revela a ese profeta lo que Él ha de hacer, y ese profeta lo da a conocer al pueblo. Por eso es que tenemos la Biblia, la cual ha venido por medio de hombres de Dios ungidos por Dios para ese propósito. Por eso tenemos a un Noé, tenemos a un Moisés y tenemos también los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Tenemos también a Jesús y tenemos a los apóstoles y a los diferentes mensajeros de la iglesia de Jesucristo. Hombres ordenados por Dios y enviados por Dios a la tierra con las dos conciencias juntas. ¿Y qué es esto de las dos conciencias juntas? Normalmente las personas tienen las dos conciencias juntas desde la caída del ser humano hacia acá. Antes de la caída encontramos que no era así. Adán tenía las dos conciencias juntas y por eso Dios venía donde él todos los días y tenía compañerismo con Adán. Adán podía mirar no solamente en esta dimensión terrenal, sino en otras dimensiones también. Y Dios lo visitaba a él en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Dios todavía no se había hecho un cuerpo de carne, pero le hizo a Adán un cuerpo de carne antes de Dios hacerse su propio cuerpo de carne. Pero antes de Dios hacerle el cuerpo de carne del polvo de la tierra a Adán, antes le había hecho un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Lo había hecho a imagen de Dios, porque la imagen de Dios es ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión es Jesucristo en ese cuerpo de la sexta dimensión, en el cual le apareció a Abraham y como Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le dio pan y vino a Abraham. Y también en otra ocasión le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y Abraham los invitó a una comida. Le dijo que se quedaran un lapso de tiempo más y que él les prepararía una ternera y les prepararía panes también, y Elohim aceptó la invitación. Eso fue el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Allí Dios se materializó y también fue materializado el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Dios creó un cuerpo temporal allí para cada uno de ellos del polvo de la tierra, y por eso pudieron comer con Abraham. Y a ese caso es que se refiere Cristo cuando dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Allí estaba gozándose porque estaba viendo de antemano por muchos cientos de años, estaba viendo de antemano la venida del Mesías, estaba viendo de antemano la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vendría en medio del pueblo hebreo en carne humana. Y ahora Dios le da un anticipo de lo que sería la venida del Mesías, la venida del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en medio del pueblo hebreo en carne humana. Y ahora vean ustedes cómo se hizo hombre, se hizo carne en medio de la raza humana. Pero primero le había hecho un cuerpo de carne del polvo de la tierra a Adán. Ahora continuemos viendo aquí el caso de Noé. Dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar
viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Y por qué Dios le está diciendo esto a Noé? Porque Noé es el profeta correspondiente a ese tiempo y no hará nada al Señor Jehová sin que antes lo revele a sus siervos, sus profetas. Y este es un profeta mayor, un profeta dispensacional. ¿Y saben ustedes cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? Tiene solamente 7 profetas dispensacionales. ¿Y saben cuántas dispensaciones Él tiene? Solamente 7 dispensaciones. ¿Y sabe cuántos mensajes dispensacionales hay? Solamente 7 mensajes dispensacionales. De esta clase de profetas solamente Dios tiene 7. Adán fue el primero para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Set fue el segundo para la dispensación de la conciencia. Noé fue el tercero para la dispensación del gobierno humano. Por eso es que Dios le está revelando a Noé todo lo que él ha de hacer en ese tiempo, porque había llegado el fin para aquella generación antediluviana. Luego el cuarto profeta dispensacional es el padre de la fe, Abraham, para la dispensación de la promesa. Luego el quinto profeta dispensacional es el profeta Moisés, para la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, con el mensaje de la dispensación de la ley. Luego el sexto profeta dispensacional es nuestro amado Señor Jesucristo, el profeta de Nazaret, para la dispensación de la gracia. Miren qué profeta tan grande y poderoso tenía Dios en medio del pueblo hebreo, en aquel hombre tan sencillo, aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús, en el cual estaba la plenitud de Dios manifestada, ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud. O sea que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaba dentro de aquel cuerpo de carne, manifestándose y llevando a cabo su obra correspondiente a ese tiempo, la cual es la obra de redención, en donde la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová en carne humana, ha sido conocida como la venida de Cristo, la venida del Cordero de Dios. La primera venida de Cristo ha sido como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y por eso el mensaje de la dispensación de las gracias gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, que fue el precursor de la venida de Cristo para aquel tiempo, él estuvo anunciando que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y dijo: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora los que siguieron a Juan el Bautista estaban bien hasta donde llegaron. ¿Qué recibieron los que siguieron a Juan? Se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en bautismo de arrepentimiento. Pero ser bautizados con el Espíritu Santo, eso no sería para los seguidores de Juan el Bautista, sino para los seguidores de Jesucristo. Juan dijo: el que viene después de mí es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y en una ocasión en que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús que estaba caminando por el lugar donde Juan estaba predicando y bautizando, cuando lo vio, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. En 2 ocasiones señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y 2 discípulos de Juan el Bautista, que fueron Andrés, el hermano de Pedro, y Juan el apóstol, cuando escucharon a Juan decir eso, siguieron ¿a quién? A Jesús, se fueron con Jesús. Y el resto de los discípulos de Juan el Bautista se quedó con Juan el Bautista. Ahora, ¿hicieron mal aquellos 2 discípulos, Juan y Andrés, en irse con Jesús? No. Ellos hicieron lo que estaban llamados a hacer todos los seguidores de Juan el Bautista. Todos los seguidores del precursor de la venida de Cristo estaban señalados o estaban encomendados para seguir al que Juan dijo que vendría después de él. Por eso cuando
San Pablo se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista, muchos años después, les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo después que ustedes creyeron? Ellos dijeron: ni aún sabemos que hay Espíritu Santo. Miren por dónde andaban espiritualmente los discípulos de Juan. No sabían que había Espíritu Santo, y Juan había predicado que después de él vendría uno que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, el cual sería el Mesías. Pero por no seguir al Mesías, después de haber creído en Juan y recibido el bautismo en agua que Juan les efectuaba, lo próximo era reconocer la venida del Mesías, reconocer la venida de aquel del cual Juan dijo que después de él vendría un varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y si él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pues tenían que seguirlo. ¿A quién? A él, a Jesús. Y ahora los que siguieron a Jesús, encontramos que el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos de Juan pues se quedaron sin recibir el Espíritu Santo, excepto aquellos que habían seguido después a Jesús. Ahora es muy importante no solamente quedarse con el mensaje y ministerio del precursor, porque un precursor es un enviado de Dios, un profeta enviado de Dios para preparar el camino a otro que vendrá después de él. Y por eso un precursor habla mucho de otro que vendrá después de él. Y luego dice que las cosas que estará haciendo el que vendrá después de él y las bendiciones que traerá para el pueblo. Y ahora los que siguieron a Juan el Bautista llegaron hasta recibir el bautismo en agua. Pero los que siguieron a Jesús llegaron hasta recibir el nuevo nacimiento al recibir el Espíritu Santo. Es muy importante no solamente quedarse con el precursor, sino seguir adelante y conseguir al precursado. Y para la primera venida de Cristo, el precursor fue Juan el Bautista y el precursado fue Jesús de Nazaret. ¿Dónde estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en toda su plenitud, llevando a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, colocando ese cuerpo físico en sacrificio vivo por nuestros pecados? Él llevó nuestros pecados, Él pagó la deuda del pecado para llevarnos ¿a dónde? A Dios, para que así podamos nosotros ir al cielo. Pero para eso Él tuvo que morir como un pecador, llevando nuestros pecados e ir al infierno. Por eso dice esta escritura que estábamos leyendo de San Pedro, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora hemos visto que Jesús fue al infierno y allí, estando en su cuerpo teofánico, le predicó a aquellas personas que también estaban en cuerpos, pero de otra dimensión. Porque la persona, cuando muere su cuerpo físico aquí en la tierra, sigue viviendo en el otro cuerpo que es de otra dimensión. Y si no se ha arrepentido y lavado sus pecados en la sangre de Cristo, pues el cuerpo que tiene de otra dimensión es de la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es el infierno. Por lo tanto, pasa, deja esta dimensión terrenal y sigue viviendo en la quinta dimensión. Pero si se ha arrepentido de sus pecados y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo, entonces la persona ha recibido un espíritu del cielo, de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión que se parece a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Y la persona, cuando su cuerpo físico muere, pues sigue caminando en el otro cuerpo, en la sexta dimensión, que es el paraíso. Y ahí sigue viviendo hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y se levantará nuevamente en este planeta Tierra en un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno creado por Cristo. No se levantará en el mismo cuerpo que tuvo cuando vivió en la tierra, porque si se levanta en ese cuerpo, vuelve a morir.
tiene que levantarse en un cuerpo eterno al cual Cristo ha prometido para las personas que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. ¿Y para qué tiempo será esa resurrección de los muertos en Cristo? En San Juan, capítulo 6 y capítulo 5 nos habla Cristo de la resurrección y nos dice, capítulo 5, verso 24 en adelante, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En ese momento en que la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, a resurrección de vida eterna. También el profeta Daniel habló de esa resurrección en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Ahora, ¿para qué tiempo será la resurrección de los muertos en Cristo? San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo? Para el día postrero Él resucitará a todos los que el Padre le ha dado, los cuales son las personas que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Esas personas tienen la promesa de que si mueren físicamente, mueren en sus cuerpos físicos, serán resucitados en cuerpos eternos. ¿Cuándo? En el día postrero. Pero si permanecemos vivos y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, lo que Cristo hará con nosotros será que transformará nuestros cuerpos mortales y entonces tendremos un cuerpo eterno también, como el cuerpo eterno que recibirán los muertos cuando resuciten en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo? En el día postrero. Por eso es tan importante creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo para poder vivir eternamente. Muchos han buscado la fuente de la juventud, pero miren dónde está la fuente de la juventud. Es nuestro amado Señor Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. O sea, de la vida eterna. En San Juan capítulo 11, versos 23 en adelante, dice Jesús, cuando fue frente a la tumba de Lázaro, allí estaba Marta, la hermana de Lázaro, la cual había también obtenido la enseñanza de la resurrección de los muertos en Cristo y sabía que Cristo había enseñado que la resurrección de los muertos en Cristo es para el día postrero. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.